Estamos hablando acerca de mujeres que a través del tiempo hicieron que grandes hombres de la fe cayesen en manos del mal. Y ahora, con la continuación de la segunda parte de este tema, vamos a descubrir a mujeres que hicieron caer reinos y a sus reyes. ¿Hasta qué punto llegó la influencia de este tipo de mujeres en el pasado y que ha dejado la Biblia como ejemplo para que no se vuelvan a repetir este tipo de acciones? El pueblo de Dios sabe muy bien que las Santas Escrituras muestran que desde el principio, cuando Dios creó al hombre, le dejó la tarea de tener que instruir a su mujer. Adán había sido creado primero, y por esa misma razón, él tenía la tarea de indicar a Eva todo lo que Dios le había enseñado. Cuando Adán estaba, poniendo nombres a los animales, para que cada uno de estos tuviera el nombre que hasta el día de hoy se les conoce, entre todos estos animales habían parejas, macho y su hembra. Pero para el hombre no se encontró una pareja. Y por lo tanto se decidió crear a Eva, para que ella fuese su compañera y su ayuda idónea. Siendo así, Adán tenía la tarea de guiar ahora a su esposa y hacerle comprender las cosas que Dios ya le había enseñado a él. Pero la serpiente se interpuso y no dejó que Adán instruyera a su mujer, sino que inmediatamente quiso tomar el lugar de Adán y guiar a la mujer por un camino de error. Desgraciadamente, la historia bíblica nos cuenta que Eva cedió a la influencia de la serpiente. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 11, y en el versículo 1 hasta el 3, el apóstol Pablo nos da una advertencia. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 3. Fíjense lo que dice allí. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Verso 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El apóstol Pablo hace una comparación del engaño de la mujer Eva con la iglesia que está siendo engañada en Corinto. Y él decía, me temo que ustedes sean engañados como la mujer cuando fue engañada por la serpiente, y que ya no le sean fieles a Cristo. Asimismo, cuando la serpiente engañó a Eva, la llevó a Eva a la infidelidad hacia su marido. La infidelidad de no tener que seguir las instrucciones de él. De esa manera, Eva cayó en manos del tentador y finalmente se convirtió en tentadora de su marido. Adán, como estaba tan enamorado de Eva, no pudo soportar lo que estaba pasando y prefirió hundirse en el barco con ella. Y así es como la historia nos presenta el inicio de todas las cosas. Más adelante en la historia vamos viendo otros ejemplos, de los cuales ya hemos mencionado, de grandes patriarcas, jueces, que cometieron los mismos errores. Pero también vemos la historia de grandes reyes poderosos que tenían imperios en sus manos, reinos poderosos en sus manos, y sin embargo no tuvieron el valor moral ni la autoridad moral para tener que guiar sus casas. Y eso trajo su desgracia. Tenemos, por ejemplo, el caso de Acab y de Jezabel. Acab era rey de Israel. No era cualquier hombre.
Era el que tenía que guiar los destinos de la nación. Él era el representante en toda la nación de Israel de Dios mismo. ¿Por qué? Porque era una copia del Rey del cielo, del reinado del gobierno de Dios. Y debía de hacer que en la tierra se cumpliera la voluntad de Dios como se cumplía en el cielo. Para eso estaba puesto como rey. Y la Biblia nos dice claramente que este rey llegó a cometer errores por causa de su mujer Jezabel. Sorprendente, en un momento lo vamos a leer. Pero veamos un poco de la historia. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 11 al 17. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 11 al 17. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña. ¿Estamos bien ahí? ¿O es Segunda de Reyes? A ver si ahí está mal el texto, vamos a ver. ¿Estamos bien? Si no, vamos a leer otra cosa. ¿Estamos bien ahí con el texto? A ver. Vamos a terminar, si no, con otra historia ahí. A ver, vamos a ver el texto ahí. Hablando de la viña de Nabot, ¿no es cierto? Es 21, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Ahora sí. Primera de Reyes 21, 11 al 17 es. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Le dijo Acab a Nabot. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Fíjense ahora lo que estaba pasando. Nabot tenía la herencia de sus padres y obviamente eso no podía vender, no podía deshacerse. Tampoco estaba en necesidad Nabot. Pero el rey, como era rey, quiso imponer su autoridad y hacer que Nabot le tuviera que vender su viña. Entonces Nabot tuvo que contestarle: guárdeme Jehová de tener que venderte mi viña, que es una herencia de mis padres. A causa de esto el rey se enojó, se fue triste y llegó hasta el punto en que no comía nada. Es decir, quería que lo que él quisiera se cumpliera. Era capricho del rey. No estaba dentro de la autoridad del rey el tener que quitarle así sus tierras a Nabot, que era un profeta de Dios. Así que entonces, cuando llega para su casa, enojado, deja de comer, inmediatamente dice: vino su mujer, Jezabel, verso 5, y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no comes?, le dice al rey, ¿no? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? En otras palabras, ¿cómo? ¿Tú no eres el rey? ¿Qué pasa contigo? Si eres el rey, tú mandas, tú haces y deshaces acá.
Bueno, entre los imperios paganos, el rey hacía y deshacía. Se convertía incluso en dueño de las personas de su nación. Pero en el caso del pueblo de Israel, Dios no había declarado que sucedería así. Habían reglas, habían leyes que Dios había puesto para cada caso, y no había una sola regla en la cual se tuviera que aceptar lo que el rey estaba solicitando. No podía ser posible. Nabot sabía muy bien que el rey no era un servidor de Dios, que no estaba haciendo la voluntad de Dios, y por esa razón se negó a tener que venderle su viña. Encolerizado entonces el rey, al regresar así, ve que su mujer le dice: oye, ¿tú no eres el rey? Entonces, ¿qué pasa contigo? Te vas a tener que imponer. Pero eso no quedó allí, todavía hubo más. Sigue diciendo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Acá ya se notaba quién era quien mandaba en esa casa, ¿no? Se dejaba notar que Jezabel era dominante sobre Acab y que ella era la que decía lo que se hacía y se cumplía. Pero no solamente ese mal ejemplo del rey de tener que estar bajo la tutela de su mujer, que encima no era una mujer piadosa, era una mujer que adoraba a Baal. Tenía 400 profetas que se sentaban a su mesa que eran adoradores de Baal. Así que entonces esta mujer era de carácter bastante fuerte. Y eso más era a causa, uno, de que esta mujer, como adoraba a Baal, había recibido pues instrucciones en su nación de ser más astuta, más hábil, más despierta. En el caso de la nación de Israel, los israelitas se guiaban por leyes, se guiaban por principios, hacían que se cumplieran los derechos para que se mantuviera la armonía en la sociedad. Pero en las naciones paganas mandaba el más fuerte, el más astuto. Y las hijas de los reyes y los hijos de los reyes en ese tiempo eran instruidos por tutores especialmente para que sean astutos, para que sepan los protocolos de la nación y para que puedan dominar sobre cualquier otro que estuviese más abajo de ellos en cargo. Así es como entonces ellos mantenían su autoridad. Mucho de esto lo hacían por pactos satánicos. Satanás entonces les enseñaba a ser arrogantes, les enseñaba a ser altaneros para poder dominar a los que estaban debajo. No era que eso les nacía, sino que en eso eran instruidos, pero por medios diabólicos. De tal manera que parecían dominantes. Mientras que los hijos de Israel, como se basaban en leyes, en pura inteligencia y sabiduría, no empleaban la fuerza bruta. Y no buscaban el ser astutos a la manera de los paganos. Porque sabían que la astucia por un momento triunfa, pero luego trae una decadencia espantosa, una desgracia total. Eso siempre ocurre. Cuando aquellos que practican el mal no se ciñen a lo que dicen las leyes de Dios y parecen ser más astutos y parecen vencer con mentiras, con engaños y todo tipo de sortilegios que ellos hacen, parecería que por un tiempo ganan. Parecería que en sus manos está el dominio, porque son más habladores, porque tienen la lengua suelta y muchas cosas más. Pero pasado el tiempo su desgracia les viene y lamentan lo que han hecho y lo peor es que no tiene solución lo que ya hicieron. Ese es el mal. No es lo mismo con el cristiano que comete un error y se equivoca en un intento de querer hacer las cosas bien y le sale mal. Y luego lo puede corregir. En el caso de aquellos que se imponen por la fuerza, les parece salir bien al principio las cosas y ser ganadores, pero cuando llega su momento y quieren solucionar lo que hicieron, ya no tiene solución, no hay forma, todo está malogrado. Así era el caso de Jezabel. Había sido instruida especialmente para ser dominante. Su marido Acab, ahora, al ver a ese tipo de mujer, que era una pagana,
y haberse enamorado de ella y haberse casado con ella, sabiendo que no debió buscar entre las paganas a una esposa para que representara incluso a la nación de Israel. Era la reina. Entonces el resultado no se dejó esperar y pronto Acab quedó dominado por su mujer. Ya no se cumplieron los deseos de Dios. Acab, siendo del pueblo, debió haber sido dominante más bien con sus enseñanzas. Y la dominación no hubiera sido por la imposición bruta, sino por la instrucción, la educación. En el libro de Efesios, capítulo 5, verso 23 al 25, fíjate lo que dice la Escritura. ¿Cómo es que el marido debe conducir a la mujer? Veamos lo que dice allí. Desde el versículo 22 vamos a leer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice que la iglesia está sujeta a Cristo como a su Salvador, como a alguien que le ayuda, que la guía y que la va a sacar adelante, la va a hacer triunfar. Así las mujeres deben de estar sujetas a su marido, sabiendo que él va a ser quien las conduzca por el terreno de la salvación. Estamos hablando en el contexto de los creyentes de Dios, porque en el mundo pagano y en el mundo de hoy, la gente cuando se quiere casar se une por química, no se une por inteligencia. Así que eso no es un matrimonio real. Eso simplemente es un contrato de pasión, que no sirve para nada. Cuando el hombre es piadoso, temeroso de Dios, cuando tiene principios, cuando tiene madurez mental, entonces el hombre sabe muy bien que solo buscará casarse cuando esté capacitado como para saber conducir a una mujer. En el pueblo de Israel, aquellos que buscaban casarse debían de ser personas que conocían muy bien las leyes de Israel. Pero como era una nación teocrática, era normal que todos hubieran estudiado desde pequeñitos los principios que regían las leyes matrimoniales. Así que entonces, cuando eran ya candidatos para casarse, eran personas que tenían la instrucción debida como para poder conducir a sus hogares. En el caso de Acab vemos algo distinto. Vemos a una persona que no se instruyó correctamente porque hacía lo que quería. Era de aquellos que no tuvieron una educación de humildad. Lamentablemente, eso, más una mujer pagana que le encantó a él y a quien él no dirigió hacia Dios. Porque aquí se nota que Acab en ningún momento dirigió a su mujer a adorar a Dios. ¿Cómo le permitía adorar a los Baales? Eso no tenía sentido. Inmediatamente que Acab vio el primer desvío de su mujer a querer adorar a sus dioses, era la oportunidad para decirle a ella, ¿no? ¿Vas a seguir con tus dioses? Que sí, que yo amo a mis dioses. Quédate con tus dioses. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de dioses en el pasado estábamos hablando de educación. Era como decirle a ella, ¿vas a seguir con ese sistema de educación que no es el correcto? Bueno, entonces quédate con tu educación, no te preocupes, sé feliz. Pero yo sigo con la educación que recibí. Porque la educación que recibían entonces los israelitas era la base de su personalidad. Proverbios capítulo 22, versículo 5, dice claramente cómo era el sistema entonces entre los israelitas. Cuando los israelitas educaban a sus hijos, los educaban para que pudieran tener un desarrollo social, físico, mental y espiritual. Es decir, que tuvieran una personalidad bien definida. Proverbios capítulo 22, verso 5, fíjate lo que dice allí. Es que estas cosas hay que verlas desde el ángulo de la Biblia. 22:6, perdón. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Esto es interesante. Instruye al niño en su camino, en su carrera, es decir, en su futuro. Dile lo que viene hacia el futuro. Dile cómo es el camino de la vida. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de esa senda. Este era el tipo de instrucción que hacía de los israelitas personas triunfadoras. Donde quiera que los israelitas viajaban a nivel mundial, ellos llegaban a triunfar porque tenían esas capacidades de enseñanza de las leyes divinas de la causa y el efecto. Así que en el caso de Acab, él debió instruir a su mujer en esas mismas leyes, diciéndole el por qué las leyes que él tenía estaban diseñadas para formar su personalidad. Ahora, ¿por qué tenía que hacerlo? Cualquiera diría, no, pues, ¿cómo le vas a decir eso? Se le iba a ir la mujer. Por eso mismo, si él escogió una mujer que no era del pueblo, debió instruirla en el camino para poder saber si amaba a Dios. Si era una persona, y entiende esta parte, si era una persona, vamos a decir así, porque ya estaba mal lo que estaba haciendo acá, si era una persona que comprendía lo que decía Acab, estoy suponiendo todo esto, lo que debió ser, ¿no? Entonces se hubiera dado cuenta que las instrucciones de Acab, basadas en las leyes de Dios de la causa y el efecto, eran la verdadera forma de vivir. Y siendo ella una mujer inteligente, hija de rey, inmediatamente debió haber captado las enseñanzas de Acab y le hubiera dicho, mira que la instrucción que tú tienes es bastante sabia. No es cualquier cosa. Se hubiera dado cuenta de las profecías, de las instrucciones que daba Acab, y la reina inmediatamente se hubiera sometido a lo que decía el rey, porque hubiera visto que era sabio. Pero como este rey mismo no estaba dentro del terreno correcto, le toleró a la mujer todo lo que quería. ¿Por qué? El temor de que se le vaya a ir. Acuérdate que siendo pagana, las ofertas le llovían afuera en su país y en otras naciones. Siendo princesa, era obvio que de cualquier país la iban a tener bien cotizada. Así que por ese miedo, Acab no instruye a Jezabel, no la guía. Se nota claramente que él prefirió rechazar los mandamientos de Dios y seguir a los Baales. Y eso es precisamente lo que le dijo el profeta Elías, ¿no? Tú has dejado los mandamientos de Dios para seguir a los Baales. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17. Así, de esa manera es como entonces la reina Jezabel se guió por lo que ella conocía y por la instrucción que le daban, ¿quién? Todos aquellos que se sentaban a su mesa, los profetas de Baal. Siendo así las cosas, en lugar de que el rey corrigiera a Jezabel, Jezabel ahora le estaba diciendo al rey, yo te voy a decir lo que hay que hacer. ¿Qué cosa? ¿Tú no eres el rey? Ya pues, tienes que imponerte, como lo hacían entre los paganos. En ningún momento Jezabel le dijo a Acab, mira Acab, las leyes de Dios dicen que no es posible lo que estás pidiendo. Así que si temes a Dios, mejor sirvámosle para que nos vaya bien. Y no hagamos cosas que después la nación copie. Como Jezabel no fue guiada, introdujo el paganismo, los profetas que debían de servir a Dios comenzaron a servir a Baal. Como veían que el rey se sometía a la reina, obviamente estos decían, bueno, seguramente que la reina debe de estar bien. Todo debe de estar bien con ella. Y más se aferraban por su lado y eran la gente de la reina. A las finales, en lugar de que estos se convirtieran a Dios y sirvieran a Dios, terminaron sirviendo a los Baales en pleno pueblo de Dios. Acab estaba cometiendo el gran error de su vida.
Pero el asunto no quedó ahí. Miren lo que pasó. Verso 8. Seguimos leyendo. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los príncipes que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Miren la intención de esta mujer, ¿no? Una mujer perversa, pues, ¿no? Decir, y todavía no a cualquiera, fíjense a quiénes, a los principales, a los ancianos que moraban en la ciudad de Nabot. ¿Qué tipo de individuos eran estos, que se supone que eran los ministros de la casa de Dios, que le hicieron caso a esta mujer? Ellos sabían los principios de la ley de Dios, pero como veían que Acab se sometía a su mujer, entonces estos decían, seguramente que hay que hacerle caso a la reina. Así que por esa razón, ellos también se sometían a la reina. Increíble. Así es como el mal ejemplo de Acab fue copiado por aquellos que estaban en cargos altos dentro del santuario de Dios. Y contrario a hacer lo justo, Dios había ordenado claramente, a través del libro de Deuteronomio en los días de Moisés, que los magistrados no se dejaran sobornar, que no defendieran al grande y destruyeran al pequeño, sino que hicieran justicia, es decir, que aplicaran las reglas que estaban escritas en la ley de Moisés. Pero contrario a eso, dice que esta mujer les dio la orden a toditos ellos: proclamad ayuno, poned a Nabot delante del pueblo y poned 2 hombres perversos delante de él. O sea, estaba consciente de lo que estaba haciendo. Y no solo ella, sino también aquellos que recibieron sus cartas e hicieron lo que la reina decía. Tan imponente era esta mujer, tan impositiva, tan dominante, que estos inmediatamente le hicieron caso porque dijeron: si no le hacemos caso a esta mujer, ¿quién nos va a defender? Porque Acab él no iba a defender nada. Se supone que Acab tenía que ser el que los defendiera. Se supone que ellos debían de presentar su queja y decirle a Acab: rey, mira lo que tu mujer está haciendo, ¿eh? Cuidado con lo que está haciendo, ya ponle freno porque ya sabes, este tipo de mujer no está andando por el camino correcto. Pero no pasó eso, porque si ellos le decían eso a Acab, inmediatamente Acab hubiera defendido a su mujer. Y la mujer le hubiera dicho: ¿cómo se te ocurre que estos individuos van a hablar contra mí? Ya, bótalos, córtales la cabeza. Así que como estos sabían muy bien, hicieron caso rápido de la mujer. A pesar de que dice: poned a 2 hombres perversos delante de él. Increíble. O sea, con conciencia se estaban haciendo las cosas. Esta mujer actuaba solamente por su capricho, por el deseo de salir victoriosa y de hacer lo que ella quería. Y desgraciadamente no había nadie que la frenara. El único freno que Dios había puesto para ella no funcionaba. Acab. Es increíble, ¿no? Era el único que la podía frenar. Siendo el rey, podía poner las cosas en orden. Y si una reina en ese tiempo era expulsada por su rey, por una cuestión como esta, la mujer era mal vista. Así que la reina, para evitarse todo ese escándalo, inmediatamente hubiera hecho caso de la voz de Acab. Si Acab hubiera sido valiente, haciendo aplicar las reglas que eran de su gobierno. Y le hubiera dicho entonces a Jezabel: ¿sabes qué? Las leyes de Dios dicen esto. Y si ella le hubiera dicho: mira, ¿sabes qué? Yo no creo en tu Dios. Ah, ¿no crees en mí? Ya, acá se cumple de acuerdo con el gobierno. ¿Qué cosa? ¿Quieres echar abajo mi trabajo? Si estás acá es para cumplir. Cuando estemos en tu país, allá cumplimos lo tuyo. Acá no. Acá cumplimos lo que es de acá. Ya eso en un valor moral intermedio. Pero Acab no tenía ese valor moral.
No era capaz de decir, acá no mandan las reglas de tu nación, no mandan las reglas mundanas, acá mandan las reglas de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Su cobardía de este hombre hizo que su mujer lo derrotara. Y la destrucción de la casa de Acab se debió a ella. Increíble, pero eso no queda ahí. Sigue diciendo el texto bíblico. Proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. O sea, la mujer estaba decidida a todo. Esta no tenía ningún freno, no había nada que le dijera a ella, está mal lo que estás haciendo. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. Conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Ahora, estos individuos a quienes contrataron, como ya eran perversos, ya eran pues así. Estos solamente iban a funcionar. Solo se tenía que tener a una mujer perversa en el reino para que los perversos funcionaran. Solo había que hacer eso. El corazón humano, cuando está separado de la palabra de Dios, cuando no le gusta la Biblia, cuando le gusta el mundo y la diversión, solamente necesita un perverso para que lo empuje y el corazón cede al mal. Y en este caso, Jezabel hizo ceder no solo al rey, sino ¿a quién? A los ancianos y a los principales. ¡Qué tremenda influencia de esta mujer! Increíble. Así que entonces, como de entre todos los profetas que estaban cercanos a ella, nadie se atrevía a frenarla, Dios tuvo que enviar un superprofeta, Elías. Este era el único que la podía frenar. Y todavía en el choque hubo un momento de lucha con el profeta, ¿no? Por poco y el profeta también huye. Pero hizo resistencia y derrotó a la mujer vestida de rojo. Increíble. La confrontó. Y así fue como entonces debía de cumplirse la derrota de ella. Jezabel tenía poder. Estaba unida con brujos, con hechiceros. No era cualquiera. El diablo estaba con ella. Por eso tenía un poder ilimitado. Ahora tenía que aparecer un hombre que tuviese un poder que la superara. Cuando Elías vino con la palabra de Dios, derrotó a la mujer. Pero vamos a ver cómo fue esa palabra de Dios que derrotó a la mujer. Era la única forma, no había otra manera. Si no, esta mujer hubiera vivido más tiempo y la nación de Israel ya no hubiera existido nunca más. La hubiera echado abajo por completo. Ella solita, en fin. Sigue diciendo acá. Y lo llevaron fuera de la ciudad a Nabot y lo apedrearon y murió. Tremendo, la mujer logró sus propósitos. Esto parecía una victoria para esta mujer dominante. Y de acá hay una gran lección. Los cristianos en sus hogares, los maridos, deben ser hombres aplicados en las leyes de Dios, en la palabra del Señor, que sepan conducir a sus mujeres, que sepan conducir a sus hijos para llevarlos al cielo. No para que se impongan y sean dominantes para llevarlas al infierno a sus mujeres, sino que sean poderosos para guiar a la vida eterna a sus mujeres. Y en el cielo serán reconocidos como grandes. Tendrán puestos que merecerán. Por algo dice el texto bíblico, serán reyes y sacerdotes para Dios y para su Padre. Increíble. Más aún, después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Y ha muerto, ya está muerto, que qué bueno. Ahora Acab se va a alegrar. Este hombre que no tiene agallas,
Así se tienen que hacer las cosas, decía Jezabel. Verso 15. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate, toma la viña de Nabot de Jezreel. Es decir, ¿qué haces acá? Anda, trabaja, anda, ocúpate de algo. Una tiene que estar haciendo todo en esta casa. ¿Qué pasa acá? Todavía se glorificaba de lo que había hecho. Nada había hecho la mujer, ¿eh? Nada, había hecho simplemente la destrucción del reino de Acab, pero ella juraba que lo había hecho todo. ¿Cómo iba a creer que el palacio del reino iba a mantenerse sobre la sangre de gente del pueblo? Ni siquiera eran enemigos, ni siquiera eran aquellos que fastidiaban al pueblo de Israel, no eran los cananeos. Estaban derramando sangre de su pueblo. Una Sidonia, adoradora de Baal, estaba derramando sangre de un judío, de un israelita, más claro. Un israelita que era servidor de Dios. El tolerar que un servidor de Dios sea tratado así por una mujer adoradora de los dioses falsos, ya traía la ruina sobre Acab. Porque eso significaba que a esta mujer le apestaba la religión de Israel. Su odio por la religión de Israel se dejó notar. Eso significaba para Acab alarma. Tu mujer te va a traicionar. Tu mujer lo que quiere es imponer su creencia en esta nación. Ella quiere hacer a su antojo y quiere que tú seas el dominadito. Es increíble. Mujeres que a veces a cristianos, a hombres que conocen el evangelio, que saben la verdad, tratan de llevarlos por un camino de ser más mundanos que cristianos, de que se hagan cosas que no van con la fe de Dios. Y hombres que ceden a eso, cuando ceden ya deben pensar una cosa: serán dominados toda su vida por sus mujeres paganas. Es increíble. Nada de machismo tiene lo que estoy diciendo, más bien es bastante feminismo, ¿no? Entre comillas lo digo. ¿Por qué? Porque era Jezabel la que estaba dominando acá. Esto era un extremo. Y el rey desgraciadamente cedió a su mujer. Estaba demasiado enamorado de la Sidonia. No tenía principios él que rigieran su relación con Jezabel. Era la pasión la que dominaba. Lamentablemente, el hombre apasionado quedó dominado. No había forma de poder controlar. La pasión dominante hace que inmediatamente, sea hombre o sea mujer, pierda la fuerza como para poder decir sí o no. Tremendo. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Ya como dueño se fue, ¿no? Mire, ya rompió por completo su conciencia, y a pesar de que sabía que su mujer había cometido un crimen, para tener que quitarle algo que no le pertenecía a ella ni al rey. Eso era querer imponerse autoritariamente. A pesar de eso, fue, y agradecido, fue a tomar el lugar que no le correspondía. Robó. Se estaba rompiendo todo. En cambio, Jezabel estaba cumpliendo todo lo que mandaba Baal. O sea, ella era más fiel que él. Y siendo que ella era fiel a su Dios, que era el diablo, obviamente el diablo la iba a bendecir a ella, bendecir entre comillas. Mientras que aquel que debió ser fiel a Dios para recibir la bendición de Dios, recibió la maldición de Dios. ¿Quién estaba ganando entonces? Jezabel. El de rey no tenía nada, así que ella se burlaba cuando le decía: ¿no eres tú el rey? Ya pues, entonces impón tu autoridad. Eso le decía por burlarse de él, porque de rey no tenía nada, no sabía gobernar, la mujer era la que gobernaba allí. Qué lamentable.
Ahora, no es porque fuese malo el asunto. Si la mujer hubiera sido piadosa, hubiera aconsejado muy bien a su marido. Pero como no tenía piedad, entonces esta mujer se impuso y él se dejó dominar por la pasión de ella. Increíble. Más aún. Entonces, como no había ningún profeta por ahí que se hiciera respetar, porque habían profetas también que estaban trabajando en el palacio, después nomás salieron a relucir varios. Como nadie le dijo nada a esta mujer, nadie la frenó, Dios inmediatamente llamó a su profeta. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel que esté en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste? ¿Y también has despojado? La mujer fue la que mandó matar, pero Dios lo tenía de cómplice ahora acá. Tú has matado, tú eres. ¿Por qué? Porque tu mujer no ha sido guiada por ti. Tú te has dejado guiar por ella. Te has hecho dominar. Así que el criminal eres tú. De frente. Más aún. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Bueno, tener que decirle eso al rey, podía ser, uno, que el rey en ese momento lo haga matar al profeta, o dos, que se vaya a quejar a su mujer. Bueno, el segundo parece ser lo más real. Que se vaya a quejar a su mujer diciendo: Jezabel, ahora Elías me está molestando. Definitivamente. Así que entonces el mensaje de Elías tenía que ser claro, directo, y tenía que ser alguien que creía tanto en Dios que cumplía con su deber sin mirar para atrás. El versículo 25 nos dice con claridad algunas cosas. El hecho es que después de que Elías le profetizó al rey, incluso le llegó a decir que su mujer Jezabel sería comida más adelante por los perros. Tenía que cumplirse la profecía, la palabra de Jehová. El versículo 25 dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Más claro que el agua ya no puede ser. Hay peligro de que en el pueblo de Dios se cometan errores iguales. Aquellos que son temerosos de Dios deberían ver estas historias y copiar la forma en que Dios condujo a su pueblo y cómo hubieron hombres que fielmente hicieron la voluntad de Dios y sus mujeres siguieron exactamente el camino por donde ellos andaron. Así como hubieron hombres que fracasaron por sus mujeres, hubieron hombres que triunfaron, porque sus mujeres aprendieron a ser piadosas por el ejemplo de ellos. Lamentablemente aquí tenemos una historia de desgracia con Acab y Jezabel. Por eso es que se dice hasta en el mundo, ¿no? Maldito el gallinero donde la gallina canta. Una costumbre que hay entre esos pueblos orientales, se cuenta de un hombre en un pueblo donde tenían estas costumbres, que cuando se casaban se compraban su gallo y se compraban su machete, justo para la noche de la luna de miel. Así que cuando el marido se iba a acostar, debajo de la almohada ponía el machete y a la pata de la cama amarraba el gallo. Y como todos sabemos que los gallos cantan al amanecer, de pronto el gallo cantaba. Se levantaba entonces el esposo y le cortaba la cabeza al gallo con el machete que tenía. Y le decía: el único gallo que canta en esta casa soy yo. Eso
Es una ilustración de lo que se usa o se usaba en esos pueblos, como para poder recordar a la mujer, en forma ritual, de que en esa casa el marido tenía que decir lo que se tenía que hacer. Obviamente eso solo es una ilustración. Lo que interesa de todo esto es que el marido debía de tener los principios bien establecidos en la mente como para poder conducir a su mujer. Es por eso que casi siempre, cuando se llevan a cabo matrimonios, siempre decimos, ¿no?, que ojalá existiera una universidad de unos 5 años para los que se quieren casar, para que durante esos 5 años reciban instrucción de qué cosa es un matrimonio, que un matrimonio no es cosa de juego, que el hombre tiene que tener tal conocimiento, tal madurez mental y espiritual como para poder saber conducir a su casa y llegar a ganar la autoridad de la esposa y de los hijos. ¿Cómo así? Haciendo lo que es exactamente las instrucciones en sus funciones como marido. La desgracia de Acab fue no conocer o no profundizar en eso, o simplemente enamorarse tanto que dejó que ella dijera lo que había que hacer. Hay el peligro de que cuando los hombres ven a una mujer que es dominante, dejan que ella haga todo, ¿no? Mi amor, tú anda, corre, tú haz, tú di. No, tú. Entonces le empiezan a atribuir poder a la mujer, hasta que finalmente ella cree que ella es la que tiene que conducir porque él es muy pelele, no puede atreverse a hacer las cosas. Ahí viene el fracaso. Segunda de Samuel capítulo 11 nos relata también otro acontecimiento de otro rey, esta vez David el rey, el más grande de todos los reyes. Interesante, ¿no? Segunda de Samuel capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Interesante. Ahora, aquí podemos notar, el palacio del rey prácticamente era vecino a la casa de Betsabé. Ahora, el palacio del rey tenía su terraza. Se sabía que el rey salía a pasear por su terraza porque era el rey, era su casa. ¿Cómo Betsabé pudo haberse mostrado en pleno bañarse abiertamente sabiendo que el rey estaba al frente? Obviamente la mujer tampoco estaba siendo inocente en lo que estaba haciendo. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía cómo era el rey. Todos conocían al rey David, cómo era su comportamiento, en este caso, con el sexo femenino. Así que entonces, ella sabía, estaba consciente de lo que estaba pasando. Ella sabía que debía proteger al rey, pero tampoco lo protegió al rey. Contrario a eso, se aventuró. Salió a bañarse. La mujer estaba desnuda, David la vio e inmediatamente, siendo una mujer atractiva, David no lo pensó más. La mujer pudo haber reaccionado. ¿Por qué podemos decir que ella no era tan inocente? Porque cuando el rey la mandó llamar, ella debió decirle: discúlpame, pero yo soy casada. Así que, rey, ¿qué es lo que deseas? Porque mi marido está en la guerra, está cumpliendo su deber. Ella bien podía decir eso, no era que el rey la mandaba a matar por eso. David era un hombre que conocía las leyes de Dios. Si ella lo hubiera hecho reflexionar, él hubiera reflexionado. Él se hubiera dado cuenta
Pero contrario a eso, el relato bíblico no nos dice que ella se opuso. Al contrario, el relato bíblico dice que ella aceptó lo que el rey demandó de ella. Lamentablemente, David fue empujado por Betsabé por el acto que realizó. Y entonces, el rey manda llamar a Betsabé y viene la decadencia. Parecía que todo estaba bien hasta ahí. Parecía. David ahora había dado un paso errado. Se había mal acostumbrado al ver a otras naciones lo que hacían. Este era un tremendo error que no estaba razonando. Y el relato bíblico sigue diciendo, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, versículo 8, dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y David dijo a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Tremendo. Bueno, esto debe haberle caído como chicote a David en ese momento, ¿no? O sea, fíjense, este soldado estaba siendo más leal que el rey. Estaba haciendo lo que era correcto. Ahora, posiblemente Urías ya se habría dado cuenta del asunto. Y por esa razón prefirió quedarse ahí a la puerta del palacio. Y no fue a buscar a su mujer. Y estas palabras eran de llamado de atención al rey, para que reflexionara. El hecho es que aquí se nota con claridad que el rey ahora vio que había fracasado su plan. ¿Qué hago? El resultado ahora se veía, ¿no? Recién se iba dando cuenta de que la cosa no estaba tan fácil ni porque él era el rey. Ahora había que buscarle solución a esto. No buscó a Dios, no buscó ayuda en el Señor, sino que buscó cómo poder zafarse de esto con su propia autoridad. Obviamente, cuando todo este plan se estaba llevando a cabo, Betsabé no estaba exenta. Todo esto iba a ser prácticamente compartido por ella. En lugar de que le dijera a él que busque a Dios, que pida perdón, que busque ayuda en el Señor, contrario a eso, quedó callada. Pero el asunto no quedó ahí. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano, verso 14, por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Esto iba a ser un acto criminal. Todo preparado, premeditado. David estaba pensando ya solamente en liberarse por su autoridad, pero ya no estaba pensando en tener que proteger el reino, proteger la gloria de Dios para que no sea insultado su nombre. Lamentablemente, el desarrollo de la historia nos cuenta algo desgraciado para el rey David. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad puso a Urías en el lugar, verso 16, donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra.
Y mandó el mensajero al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Bueno, ahora David no se iba tampoco a librar fácil, ¿no? Joab ahora lo iba a tomar por el cuello, ¿no? Ahora Joab iba a tener mando sobre David, porque le conocía un mal. Así que por esa razón ya se empezó a notar aquí la forma de chantaje, ¿no? Ahora Joab le mandó decir al mensajero, tuvimos que atacar así y así, un ataque mal hecho. Y cuando se enoje el rey, tú le vas a decir, sí, pero también te voy contando, Urías Eteo murió ahí, en ese ataque, en esa forma de lo que sucedió. Obviamente todo eso estaba diseñado para que muriese Urías Eteo. Pero en eso mismo, Joab iba a tener una ventaja. Ahora lo iba a tener bien dominadito al rey. Y todo simple y llanamente por Betsabé. Porque David se enamoró tanto de Betsabé que olvidó por completo los principios. ¿Qué importaba si Betsabé era la mujer más hermosa de todo el reino si tenía a su marido? ¿Qué interesaba? Era suficiente para que el rey supiera que ese terreno era totalmente prohibido. No solamente por el hecho de cumplir la ley divina, sino por los resultados que eran conocidos. Sabía la historia de Agar. Conocía muy bien las reacciones que tuvieron que darse cuando Abraham tuvo que echar a la mujer con su hijo, que no fue nada fácil. Lamentablemente David se dejó arrastrar por la pasión con Betsabé. Y el reino tambaleó. Tal es así que hasta Absalón se lo quiso quitar el reino a David más adelante. Y el profeta Natán le recordó a David que eso era causa precisamente de lo que ocurrió con haberle quitado su esposa Urías y encima haberlo asesinado. Obviamente el rey se arrepintió más adelante de su pecado. Pero tan grave fue que todo el tiempo de su vida este pecado lo atormentó. Debido a que sus hijos comenzaron a crear rebeliones. Hubieron actos horribles, se mataron, cometieron incesto. Fueron cosas tremendas para la casa de David. Y solo porque una mujer que sabía muy bien que el palacio estaba al lado, cometió un acto que llevó al rey a desviarse de la senda. Pero eso no queda ahí. Tenemos una tercera mujer que también malogró el reino de otro rey. Mateo capítulo 14, San Mateo capítulo 14. Allí se hace mención de Herodías. Una mujer de vida relajada, que dejó a su marido para poder unirse con el rey Herodes. Y su marido era prácticamente el hermano del rey, Herodes. Increíble, ¿no? Este asunto se ponía más fuerte y candente. ¿Y qué fue lo que pasó? Herodes conocía muy bien los principios de la ley de Dios. Sabía muy bien quién era Dios y cuáles eran las leyes que regían a los matrimonios. No obstante, se pasó por encima de todo, sin respeto a nada, y se casó con Herodías. Pero Herodías era dominante, era una mujer impositiva. Y Herodes no tenía el carácter suficiente como para poder dominar a esa mujer. No estaba en capacidad de hacerlo. No estaba preparado para casarse con una Herodías.
Y lamentablemente el desarrollo de los acontecimientos nos cuenta cuál es el resultado fatal de que esto haya acontecido. Es el peligro de que el esposo se enamore tanto de la esposa que se olvide de los principios que mantienen el verdadero amor. No puede ser posible que los principios de Dios sean puestos de lado porque la mujer diga lo que hay que hacer, aunque sea contrario a la palabra de Dios, ni en lo más mínimo. Los principios deben ser establecidos y la mujer debe de estar consciente de que si se casó con un hombre que cree en la verdad de Dios, que cree en la palabra de Dios, ahora debe sujetarse a la enseñanza de Él. Es increíble. Un candidato o una candidata para alianza en matrimonio debe de tener una característica específica: amar a Jesús. ¿Cuándo se sabe que una persona ama a Jesús? Cuando ama su verdad, su palabra, sus leyes. No es un hombre o una mujer que te diga, no, si yo amo a Jesús, voy a ir a tu iglesia, voy a estar ahí, voy a estar perteneciendo también a ella, me voy a bautizar y todo. No, señor, eso no sirve. Y entonces, ¿qué falta? Cuando esa persona se convierta a la palabra de Dios, a la verdad. Cuando esa persona ame las leyes de Dios. Cuando esa persona se sujete a las leyes de Dios. Si escuchando las leyes de Dios, la palabra de Dios, no le gusta o en lo mínimo trata de desviar, es una persona que no ama a Jesús. Los temerosos de Dios siempre se postrarán ante la ley de Dios. Herodes no se fijó en nada de esto en Herodías. Solamente le interesó que era la mujer que le gustaba, a pesar de que era mujer de su hermano. No le importó, se metió con ella y a las finales vino el resultado. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Tremendo. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Interesante, ¿no? Ahora Juan le predicaba, dice a Herodes, ¿no? Decía, rey, pero date cuenta, pues, de tener la mujer de tu hermano, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué tienes? La Biblia no dice así, pero Juan entiende, pues la mujer me atrae, me gusta, sí, pero entiende tú también que Dios no está de acuerdo. No es que me vaya yo en contra tuya, lo que pasa es que Dios dice que está mal. Así que por eso lo odió a Juan. Pero quien más odiaba a Juan todavía era la mujer. Y el asunto no se quedó ahí. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Eso quiere decir pues que quien odiaba terriblemente a Juan era Herodías. Como a decir, ¿qué se mete Juan en esta situación? ¿Qué le pasa? ¿Qué le importa? Estaba olvidando que el pueblo tenía a Juan como profeta. Y ella debió pensar y decir, momentito, puedo ser esposa del rey, así ya mal hecho todo ese matrimonio, eso era adulterio, ¿ah? Pero aquí manda alguien sobre el rey. ¿Quién? El profeta. ¿Por qué? Porque el profeta no está hablando sus propias palabras, está hablando las palabras de Dios. Por tanto, el profeta tiene la autoridad ahora. Pero a ella no le interesaba el profeta, no le interesaba la autoridad divina. Creía que porque tenía el puesto de reina, al igual que entre los paganos, ella tenía el dominio porque era la reina. Eso era en los imperios totalitarios. Eso pasaba con el César de Roma, con la mujer del César,
y en las naciones paganas. Y a pesar de que en las paganas mismas tenían los reyes ciertas leyes para tener que mantener a sus mujeres sujetas, el caso de Basti, en los días de Asuero. Pero esta mujer lo tenía tan dominado y hechizado a Herodes para hacer que hasta lo haga pelear con su hermano, increíble, y ahora supo que Herodes estaba llevado por la pasión en medio de la fiesta, el vino y la borrachera, y le puso a su hija, a Salomé, para que en medio de la pasión el hombre se desesperara tanto que no supiera las promesas que hacía. Utilizando a su hija, otra mujer. Y obviamente se nota por esto que el rey seguramente ponía los hijos en la mujer en la hija de Herodías, en Salomé, para que ella haya actuado así y lo haya llevado hasta ese punto. Y el tipo de baile que se tenía en los salones de los reyes en esas épocas era un baile totalmente sensual, lleno del espíritu satánico. Y es que entre los reyes había esa costumbre, ¿no? Donde traían a mujeres dedicadas al demonio, que estaban metidas con cuestiones que no eran nada sagradas, y muchas veces, en medio de todas sus fiestas, llevaban a cabo rituales asquerosos, que ya venían de las costumbres de las naciones paganas antiguas. Y en medio de todo ese alboroto de la fiesta, la música y la danza, de una mujer que estaba bailando semidesnuda, y hasta muchas veces a la desnudez completa, de donde vienen pues ahora tanto tipo de prácticas, y entonces el rey perdió la cabeza por completo. Y su mujer Herodías se aprovechó de la situación. Este es el mejor momento para exterminar al profeta, al igual que Jezabel. El mismo acto de Jezabel se repetía en Herodías y el mismo acto de Acab se veía en Herodes. Hombre dominado por su mujer. No supo poner en orden las cosas desde el principio. No supo conducir a su hogar. No supo enseñar los principios porque él mismo se dedicaba a la vida relajada. Si Herodes se hubiera dedicado a servir a Dios como los reyes antiguos que eran fieles a Dios, otra hubiera sido la historia. Lamentablemente, el desarrollo de los acontecimientos nos muestra que él cedió ante esta mujer y la mujer lo dominó. Y cuando finalmente hizo su pedido, porque ella es la que estaba haciendo el pedido, no era la hija solo era el medio, no pudo rechazar el pedido. Su reino estaba en juego. Le había prometido a Salomé que le daría la mitad de su reino. Ahora era demasiado tarde para echar marcha atrás. Se dio cuenta de que le hicieron una trampa. Pero como no tenía el valor moral, ni eso tampoco pudo salvar. Increíble. Entonces el rey se entristeció. Versículo 9. Claro que se entristeció porque ya se dio cuenta. Pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Ya le había jurado, pues, ¿no? Juramentó darle todo lo que pidiese. Ahora, como estaban a su alrededor otros gobernantes que también se dejaron llevar por la pasión, no podía negarse a lo que dijo. Aunque bien pudo haberlo hecho si hubiera tenido carácter, aunque era un poquito tarde porque ya había cedido mucho, pero pudo haber liberado al profeta, pudo haber argumentado como rey que era. Si él hubiera tenido las agallas y el puesto de rey en la cabeza, como decía, inmediatamente hubiera puesto en su lugar a su mujer. Hubiera arreglado las cosas y los que estaban a su lado, si se hubieran querido quejar, él hubiera dicho, momentito señores, ¿manda el rey o manda la reina?
Ya pues entonces, todos ellos hubieran dicho, claro, tiene razón. ¿Por qué? Porque si ahora cedemos y dejamos que la mujer, a través de Salomé, le pida la cabeza del profeta, definitivamente nuestras mujeres van a hacer lo mismo. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que solo Herodes estaba permitiendo que su mujer lo dominara? ¿O que todos esos que estaban alrededor eran otros dominados? Es fácil de darse cuenta. Estos no se atrevieron a decir más nada porque eran igualitos. Sus mujeres igual los dominaban. Lamentablemente muchos de estos que estaban en los puestos altos del deber llevaban esa mala costumbre. ¿Por qué? Porque ellos mismos prevaricaban contra las leyes de Jehová. Eran gente que no les importaban las leyes. Si les hubiera importado, se hubieran puesto fuertes. Pero cuando vieron eso contrario a ponerse fuertes, se callaron. Y el rey tuvo que dar la orden más cobarde de toda la historia, de ahí en adelante. Porque ya Acab lo había hecho primero, ¿no? La cobardía de Acab permitió que Jezabel mate a Nabot. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. ¿Qué gracia había en esa cabeza? ¿Para qué querían la cabeza? ¿Qué deseaban? Obviamente esto era un absurdo. Era una locura, una enfermedad. ¿Para qué querían la cabeza de Juan? ¿Que iban a hacer algún caldo de cabeza? Lo digo entre comillas, ¿no? ¿Qué deseaban? Su venganza de esta mujer traería resultados funestos a futuro. La desgracia persiguió entonces al hogar de Herodes. Su final fue desastroso y horrible. No fue nada positivo. No porque Dios mandara un rayo como hacen creer de Zeus, sino porque las leyes de la causa y el efecto traían los resultados inevitables. Así fue como un rey echó abajo todo su reino, malogró todo, malogró para su posteridad su carácter. Por sobre todo, todos se daban cuenta de que las faldas las tenía él y los pantalones los tenía ella. Una desgracia por completo. Mujeres que destruyeron sus hogares enteros. Hicieron perder a sus familiares, a sus hijos, a todo lo que tenían. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Estamos en un tiempo donde Satanás está queriendo empujar por el mal terreno de siempre. Y esta vez lo quiere hacer hasta con ayuda de leyes a través de los gobiernos. Y solo hombres que tienen el carácter de Acab y de Herodes podrían ceder ante tales demandas. Pero confiar en ese tipo de individuos, jamás, nunca. Así es como se traería el fin del mundo. Esto llevaría a la desgracia fatal. Si de comienzo se inicia un nuevo orden del mundo, en el cual se empodere a Jezabeles, a Herodías, definitivamente espera el mismo resultado que lo que pasó en el pasado. No será mejor. Y la voz de Dios, como vino por Elías, viene al mundo denunciando: ha caído Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Se están dando reglas y leyes que no deben ser aceptadas porque la desgracia está a la puerta. Y el final de las Jezabeles modernas será como el de Jezabel, comida por los perros. Esto no será cosa fácil. Sin embargo, ocurrirá. Que Dios libre a su pueblo de que suceda lo mismo. Ya
Por mucho tiempo se discutieron algunas cosas incluso dentro de la iglesia, si debíamos de copiar a las iglesias apóstatas en tener que hacer nombramientos de cargos dentro de la iglesia femeninos, en terrenos que solo ocupan varones, donde no tenemos ejemplos de sacerdocio de mujeres en la Biblia del pasado. Y sin embargo hay muchos que no han hecho caso de la voz de Dios, porque a la verdad son como Acab, donde sus mujeres dominaron. Y en el pueblo de Dios no se puede tolerar actos como esos. El mensaje del tercer ángel enseña que la verdad de Dios tiene que ser seguida al pie de la letra, y los hombres de Dios deben de saber conducir a sus mujeres para que ellas no tengan ninguna injerencia ni dominio en las cuestiones que tienen que ver con cosas sagradas. Que sepan respetar a sus maridos, como dice el texto bíblico, y los resultados serán positivos. Ya que un Dios de amor que creó a Eva como ayuda idónea para el hombre, quiere que sus mujeres, hasta el día de hoy, sean mujeres que puedan ser ayuda idónea para sus maridos y que no sean el tropiezo para su desgracia, imponiéndose y ellos perdiendo su autoridad moral y la virilidad masculina que los caracteriza. Ojalá que el pueblo de Dios comprenda estas cosas. A veces en el pueblo de Dios se ven cuadros como este. Y hogares y familias enteras se desvían del camino, porque alguien no hizo cumplir los principios de Dios como debía de hacerlos cumplir. Hemos tenido hasta aquí este estudio de mujeres en la Biblia que trajeron desgracia sobre sus maridos. Que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos entender esto y que los maridos sean hombres piadosos, para que no se vuelvan extremistas ni fanáticos, que hagan cumplir la palabra de Dios al pie de la letra, porque es la salvación para su familia, y que no se traten de imponer solo por la brutalidad. La fuerza bruta no ayuda en estas cosas. Hay algunos que escuchan el tema de que mujeres hicieron caer a hombres poderosos, y muchas veces estos hombres, en lugar de ser guiados por la palabra de Dios, quieren imponerse sobre las mujeres. Eso no se enseña con la Biblia. Y quien así quiere entender e imponerse, está mintiendo. Su pecado es peor que el de Acab y de Herodes. Pero si sigue los principios de la palabra de Dios, se educa en Dios para hacer cumplir las reglas que traen bendición, entonces mostrará que tiene la autoridad suficiente para poder conducir su hogar. Y por su parte, a las mujeres del pueblo de Dios, ayuden a sus maridos y no los hundan. Guíenlos a la palabra de Dios y díganles, estudia tu Biblia para que puedas conducir el hogar. Porque cuando tú no puedas, vas a obligar a que tu mujer tenga que actuar. Pero tú vas a perder tu carácter moral. Ya no vas a poder conducir la casa. Tus hijos van a ver que no puedes. Y como no puedes dejar mal ejemplo para ellos, alguien tendrá que tomar las riendas. Entonces los hombres se verán obligados a tener que buscar el conocimiento. Porque aquí sí es una obligación que los hombres aprendan cómo tienen que conducir sus hogares. Eso es una obligación. Aquí no hay, eso es voluntario, si quiero lo hago, no me puedes imponer, no hay eso, no te equivoques. En cuestiones del matrimonio es una obligación. La orden es, maridos, amad a vuestras mujeres, es una obligación. Cuando se tienen que casar, el ministro dice, prometes, es decir, juramentas, cuidar, sostener, mantener hasta que la muerte los separe. ¿Te das cuenta? Es una obligación. Así que no vayas a confundir las cosas. Aquellos que se casan están obligados
a conocer sus funciones de marido. Y el único libro que les habla de eso es la Biblia. Así que si no aman la Biblia, no se casen. ¿Por qué? Porque ya no es cuestión de religión, es cuestión de felicidad. La felicidad no es suerte. No es que, me casé con una persona que de suerte me tocó buena. No. Cuando eso dice un hombre o una mujer, es porque son totalmente ineptos para el matrimonio. Así, no sirven, por gusto, malogran. Cuando ellos saben cómo se tiene que conducir y conocen sus funciones, son aptos para el matrimonio. Tiene que gustarles las leyes de Dios que indican cómo debe ser un matrimonio. Si no le gusta, no te cases. Si es tu novio o tu novia que no les gustan las leyes que rigen cómo debe ser un matrimonio, aléjate de esa persona. Así diga lo que diga después de ti, puede maldecir, puede hablar mal de ti, nadie les va a hacer caso. ¿Por qué? Porque si no te guía por el camino del bien, no quieres sujetarse a las leyes de Dios, es porque piensa pisotearte y dominarte a futuro. Así, simple. No hay que ser tan inteligente para darse cuenta de estas cosas. Si ya no respeta los principios que son de Dios, imagínate, pues peor a ti. Si Dios para esa persona no es nada, imagínate qué cosa eres tú. Así que si no ama las cosas de Dios, si no ama las leyes de Dios, nunca, jamás te metas con esa persona. Así llore, grite, diga lo que diga, no interesa. Nadie le va a hacer caso. ¿Por qué? Porque los principios son lo único que te hace ser humano. Otra cosa no. Que Dios nos ayude y nos bendiga para que podamos, con estos ejemplos de la Biblia, aprender a caminar en este mundo y salir victoriosos. Vamos a pedir a Jesús de rodillas que Él nos ayude para que cada día podamos recibir instrucción de Él para ser guiados a la vida eterna. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a Ti por las palabras benditas que nos has dado. Te suplicamos, Padre Santo, que cada una de las palabras que hemos recibido también puedan ser comunicadas a quienes no las conocen. Y que así tu pueblo, Señor, a través de estas enseñanzas pueda ser una luz para el mundo, a fin de que todos los que los conocen puedan saber que tu amor, Señor, los conduce a través de tus enseñanzas para que puedan serte un pueblo santo, una luz del mundo, para que, Señor, el mundo entero tenga una oportunidad de conocer el camino que lleva a la vida eterna. Quédate con nosotros ahora y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en las instrucciones de la palabra del Señor. No te olvides, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube, para que puedas compartir el mensaje con aquellos que no lo conocen. Estamos en X y también en Instagram, a través del canal El Último Llamado Divino. DRC Noticiero para estar con las noticias al día y DarioRap.com, la página de la sabiduría. Dios te bendiga y te acompañe, querido hermano. Un feliz sábado. Amén.